Nuestra salud. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos Buen días, día, ¿cómo buen día a todos, estamos? buen día a toda la audiencia. Bueno, Álvaro, ¿qué es la autogestión Bueno, en la eh, actividad física? empecemos por decir que la gestión son Sí, todas las actividades que uno hace sí, para resolver un problema. sí, Entonces, la autogestión serían todas las acciones que uno implementa en su propia vida para poder resolver cuestiones personales que tienen que ver con con sus actividades, la organización bien, de su tiempo y demás, y sus propios recursos, la administración de los recursos de cada uno. sí, Ahora, si hacemos esto a la actividad física, significa administrar todos los aspectos que hacen a la condición física y a tu propia salud. sí, Esto es algo que se debería comenzar en la educación secundaria, diría yo, donde uno tiene cierta ya razonamiento y bien, tiene un poco de experiencia y poder transferirlo al resto de su vida. O sea, que sí, esto no es algo nuevo, que recién hablábamos. Esto es algo que sí, sí, debería uno aprenderlo de joven y ya siendo uno un adulto que se desenvuelve en la vida, poder aplicar determinadas cuestiones que nos van a facilitar la vida, nos van a cuidar la salud y vamos a tener un mejor desempeño sí. general. Ahora, llegamos a una Sí. edad en donde nos llenamos de actividades, de trabajo, de escuelas, lo que somos mamá, y digo, uno dice, no tengo tiempo. ¿Puedo armar yo mi planificación así como Mirá, armo mi día y digo, bueno, hoy tengo que llevar al niño a natación, tengo que hacer, o sea, digo, ¿se puede bueno, planificar eso, la actividad física? totalmente. Necesitas tener algunos conocimientos mínimos. Pero como decía, no solo el tiempo. A veces no Sí, tenés plata para pagar un centro. A veces no tenés un bien, buen gimnasio punto, cerca, o sí, no tenés un centro deportivo cerca, o no sí, tenés determinadas condiciones que facilitan tu actividad física. Sin embargo, vos, en un ambiente reducido, como por ejemplo tu casa, sí, que si bien no es un gimnasio, pero con ciertos recaudos podés hacer actividad física, o una plaza pública de salud, o una pista de salud, bien, o sea, qué lugares podés encontrar para poder implementar tu plan, digamos. Y esto no reemplaza a un profesional, porque los profesionales por ahí pueden decir, che, me está sacando el cliente porque te lo está claro, llevando por otro lado. No, no, no tiene nada que ver. Esto son condición física de salud. bien, Fíjate lo importante que es, el fundamento tiene que ver con que uno tiene un cuerpo, es poseedor de un cuerpo, vamos a decir, que te va a sí, acompañar toda la vida. sí, Entonces, ¿qué mejor que cuidarlo de la mejor manera y qué mejor que uno mismo totalmente, tener conocimientos mínimos, que ahora te lo voy a contar, para poder llevar adelante un proceso de actividad física, autogestionado. sí, Entonces, son dos cosas las que hay que tener en cuenta. Primero, conocimientos mínimos de ciencia del ejercicio, bien, y ahí te voy a citar un estudio que se hizo en el año 2011 en España, ajá, de la Universidad de Granada, conjuntamente con profesores cubanos, donde determinaron que hay 4 cosas que tenés que tener así, presente para poder llevar adelante un plan de autogestión. bien, Una, ¿cuáles son? el manejo o el conocimiento de tu frecuencia cardíaca. Perfecto, ¿Sí? sí, Dos, este, tener en claro un plan de hidratación. bien, Esta vez es importante la hidratación, porque durante, antes y después hay que incorporar agua, ¿sí? Durante el bien, ejercicio. Conocer cómo hacer una entrada en calor básica, bien, ¿sí? Y conocimientos mínimos sobre alimentación. Y acá te puedo citar, por ejemplo, al doctor Escudero, que fue el padre de la nutrición argentina, que él creó las leyes de Escudero, no sé si alguna vez las escuchaste hablar, que son sí, 4 leyes sencillas que con eso vos podés regular tu dieta, ¿sí? bien. Independientemente de lo que comas, el lugar donde vivas y demás. Bien, ¿Sí? qué importante esto, porque hablamos hace algunos días con lo que es la keto, con las dietas que se ponen de moda, y por ello empecé una keto, Claro. sin el diagnóstico de un profesional, y me pongo a hacer actividad física, y en exceso todo repercute, digamos, en Sí. el cuerpo, Todos ¿no? los extremos desbalanzan, digamos, la balanza, valga la Exactamente. redundancia. Sí, 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 sí. Con respecto a la frecuencia cardíaca, Sí, es importante porque controla la intensidad. Sería como el kilometraje, el velocímetro de tu vehículo. ¿A qué bien, velocidad vas cuando haces ejercicio? Determinada frecuencia cardíaca es saludable. Fuera de esa zona, que se conoce como zona de entrenamiento, sí, son conceptos muy básicos. sí. Se puede calcular. La fórmula tradicional para calcular la frecuencia cardíaca máxima es 220 menos la edad. Ah, bien, ¿Sí? Ahí bien. A ver si tenemos la plaquita ahí en pantalla. Pero esa fórmula tiene un margen de error, sobre todo cuando pasamos los 40 años de edad. Entonces se Sí, utiliza otra fórmula que se llama la fórmula de Hellich, sí, que se calcula de la siguiente manera. 206.9, ¿sí? ok, Menos tu edad por 0,67. Esa fórmula bien, es más precisa. La otra se puede usar, ¿está bien? sí, Pero este dato es más preciso. ¿Qué calculo yo con eso?
mi frecuencia cardíaca máxima. ¿Está bien? Bien. Con la frecuencia cardíaca máxima, yo puedo calcular el porcentaje, porque no vamos a entrenar al máximo, no voy a llevar mi corazón al máximo. Yo digo, bueno, hago la necesito- fórmula, me da la frecuencia. Me da la máxima. ¿Qué hago con eso? Ahí está. Con esa frecuencia cardíaca máxima aplico la siguiente fórmula que está por ahí, que se llama fórmula de Carbonen, o Sí. fórmula ahí está, fórmula de frecuencia cardíaca de reserva. Sí. Parece difícil, pero no es difícil, Sí. te tienen que seguir. Y ahí está la fórmula. La frecuencia cardíaca de reserva es la frecuencia máxima, esa que acabamos de calcular, menos la de tu reposo, que es la que te tomás durmiendo, acostado en la cama en posición basal, acostadito. Te Bien. tomás, ahora te explico cómo se toma la frecuencia cardíaca, por el porcentaje de intensidad a la que querés trabajar. Se recomienda trabajar al 50 o al 60%, no más de eso para comenzar. Perfecto. ¿Está bien? Más la frecuencia cardíaca de reposo. Acá justo abajo hay un ejemplo, se muestra ahí un ¿Cuándo ejemplo. el cuerpo me empieza a decir que puedo subir un poquito más? Eso es, O sea, ¿yo lo siento? Sí, totalmente, vas sintiendo el progreso. Bien. Eso sale, te puedo decir, naturalmente. Bien, ¿Sí, sí? perfecto. La progresión tiene que ser paulatina y no a sobresaltos. Bien, ¿Sí? bien. Calculada la frecuencia, hay otra manera, que se llama Sí. escala de Borg, que también traje la placa para mostrarla. La escala de Borg es una escala numérica del 1 al 10, Sí, teniendo como referencia que el 1 es el umbral más bajo de fatiga, bien. y el 10 sería el umbral máximo de agotamiento, digamos. Bien. Entonces, un nivel entre 3 y 5 es acorde y coincide con la frecuencia cardíaca máxima o la frecuencia cardíaca, en este caso, de entrenamiento. Bien. Y está ¿Está bien? atravesado esto con las emociones, con lo emocional también, ¿no? Sí. Porque tiene que ver justamente con esto, Bueno. o también hemos escuchado muchas veces decir, bueno, tuve un día malo, me voy al gimnasio, o no sé, el que practica boxeo, kickboxing, digo, hacen una descarga, digo, está atravesado mucho por esto. Pero sí, totalmente. Somos una máquina, por decimos, integral. No podemos disociar. ¿Te acordás de esa vieja frase que decía cuerpo sano, una mente sana en un cuerpo sano? Sí. Bueno, eso fue un lema griego durante muchos años vigente en el mundo de la actividad física, pero eso ha sido criticado porque la idea es justamente trabajar de manera integral el cuerpo Sí. y no de manera disociada. Y lo que vos decís es así. Las emociones nos cruzan por todo lado y nos predisponen. De hecho, mira, el tema de la motivación sería un buen ejemplo. Cuando hablamos de motivación, la motivación es un estado que varía y Sí. no es constante, ¿sí? Sí. Fluctúa demasiado en el tiempo. En cambio, ¿Es posible para tener llevar una adelante esto motivación sí, individual? claro, se llama intrínseca esa, motivación intrínseca. Te consulto porque me ha pasado en infinidades de veces de que si yo no iba al gimnasio acompañada con alguien, no iba. Claro. Suele suceder, ¿no? Esta frase, digamos, en muchos lugares. Digo, hoy la gente lo hizo hábito, hoy la gente va al gimnasio como si fuera al dentista, básicamente, Claro. a un médico, o sea, es parte de su vida, pero digo, se escucha mucho esto de si no voy acompañado con alguien, si no, no lo hago. Sí, sí, sí. De hecho, a ver, eso tiene que ver con los motivos por los cuales hace la gente actividad física y los motivos son muy diversos. Hay gente que Sí. lo hace por una cuestión social, Sí. lo cual está muy bien. Hay gente que lo hace por una cuestión de competencia, hay gente que lo hace por una cuestión de salud, hay gente que lo hace por una cuestión estética o porque tiene que ver con su propio trabajo. ¿Sí? Te digo, el caso de un bombero, por ejemplo, que trabaja mucho con su cuerpo, necesita subir escaleras, a correr y demás, eso necesita tener una condición física diferente acorde a su profesión. Eso también tiene que ver, a veces uno lo hace por cuestiones profesionales. Claro, claro. Bueno, hablamos, ¿no? Hace un Sí. tiempito que hasta el propio automovilista el que hace Fórmula 1 tiene que tener Totalmente. su actividad física. Bueno, realmente esto es importante. Me queda una duda. Si Sí. yo me olvidé de cómo sacar la frecuencia cardíaca, ¿es fácil de encontrar? Sí, esto googleás y lo encontrás. Eso está Perfecto. es de fácil acceso, de fácil cálculo. Lo que sí es importante, hay una herramienta más que te quería mostrar que se Sí. llama el test PAR-Q, Ah, que en bien. inglés significa test de aptitud para la actividad física, desarrollado por Canadá. Se utiliza, es un test validado científicamente, se utiliza de forma abierta en todo el mundo. Son 7 preguntas. Sí, Vos respondés positivamente a una sola de estas preguntas, sí. inmediatamente deberías acudir a un médico para un chequeo médico, un control, antes de comenzar a hacer actividad física o antes de hacer un test de Bien. ergometría o una evaluación física, ¿sí? De tomarte un test. Bien. En el caso de responder negativo,
podrías comenzar a hacer actividad física sin ningún inconveniente, excepto en el caso de una persona, de una mujer que esté embarazada. En este caso, si se desea aumentar el nivel de intensidad, o sea, Sí. pasar de estos 50-60% de tu frecuencia cardíaca máxima, Sí. deberías acudir a un médico para un chequeo o un control. Pero en ningún caso es contradictoria la actividad física o Y contraindicada que se para el puede, embarazo. ¿no? Que se puede Sí. hacer y lo hacen, ha crecido muchísimo eso, Sí. la actividad física en embarazo. Otro parámetro que puedes usar es medirte la cintura, Bien, circunferencia de cintura, para bien, saber dónde está uno parado con respecto a su composición corporal. Porque bien, sabemos que la grasa que rodea la faja del tronco se asocia con grasa intraabdominal, y la grasa intraabdominal es la que trepa por los órganos y la que te toma el corazón y las arterias coronarias. ¿Está bien? bien. Eso hay trabajos muy fuertes que asocian estas dos variables. Entonces, ¿cómo puedo hacer? A la altura del ombligo, me paso Sí. la cinta, y puse una plaquita también, te pasás la cinta Sí. y los valores son 88 centímetros mayor a 88, ya tendría que sonar la alarma de que la acumulación de grasa es excesiva. Estamos hablando de un Bien. 25% para arriba, en el caso de la mujer. Y en el caso del hombre es diferente. En el caso del hombre la medida es 102 centímetros de cintura. Bien, Deberíamos estar por debajo de esos valores. Si querés los repito, 88 80. centímetros para la mujer y 102 para el hombre. ¿Está bien? Es un Bien. parámetro. El otro parámetro que podemos usar es, como bien está ahí en pantalla, es el índice de masa corporal, que se calcula con la fórmula que está ahí, el peso sobre la estatura al cuadrado. ¿Sí? bien, Con eso, ahí está el termómetro que te muestra el valor en donde deberíamos estar, en la zona del verde, ¿sí? bien, Ya tanto la zona azul como la roja son zonas insalubres. Una por bajo peso o infrapeso, bien. sería un problema de desnutrición. En el caso, fíjate que hay personas que siempre pensamos del exceso de peso, Sí. pero hay gente que tiene problemas como la anorexia nerviosa, por ejemplo, que Sí. se encontraría debajo de los 18 kilogramos por metro cuadrado. Esa sería la medida de medición que se utiliza en el índice de masa corporal. Así que con estos parámetros Perfecto. tenés pocas herramientas que son de prácticas Sí. y que te dan información muy valiosa si vos te pones a llevar un registro de esto, porque esto es otra habilidad que tenemos que tener para hacer autogestión. Tenés que tener capacidad de control, capacidad de, tenés que ser autónomo, ¿sí? Que motiva la independencia. Así que tenemos tarea para el hogar, Hay ¿sí? tarea, Y hay no tarea. tenemos excusas. Eso, sobre ¿Sí? todo, porque eso te lo decimos y lo remarcaste al inicio de la entrevista, por ahí quizás no hay recursos, ¿no? O la excusa del tiempo, pero con esto estamos demostrando que sí se puede, ¿no? Totalmente. Y que se puede utilizar de diferentes formas, que podemos planificar, que lo podemos hacer en casa, aquellos que no tienen para pagar un gimnasio o que no tienen el tiempo de ir a un gimnasio, hacerlo un rato en casa, pero sobre todo tomar conciencia de la importancia de la actividad física para el cuerpo y para la salud propia, Totalmente. ¿no? Mirá, lo último, traje una receta, si quieren la Sí. pueden poner, A donde ver. están los Ahí tips está. más importantes que tenemos que tener en cuenta. Sí, Con esto tenés todo de lo que hablamos, ¿sí? bien. Primero tener el objetivo claro de por qué, para qué voy a hacer actividad física, porque hablamos de la Bien. motivación. Sí, Pero más importante que la motivación en este caso es reforzar con la disciplina. bien. Esa es la diferencia. Acá, ¿Se puede tener a falta de disciplina? motivación, disciplina. La disciplina es una habilidad que se construye. Bien. ¿Sí? Hay que estar determinado. Por eso el objetivo. Sí. Es importante saber, el objetivo tiene que ser claro, pero tampoco imposible, y tiene que ser desafiante. Cuando Perfecto. digo desafiante es que tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones Sí. y de nuestras posibilidades. Claro. O sea que hay un trabajo de introspección en esto de la autogestión, de autoconocerse. Después crear un plan, llevarlo a esto a algo materializado, ¿está bien? Sí. Establecer los horarios a conciencia, porque es otro de los problemas que recién decíamos, no tengo tiempo. Bueno, buscar el horario, Claro. escuchar al cuerpo. Es muy Eso. importante esto de tener Sí, sensibilidad sí, y dejar de prestar atención a lo que sucede afuera de uno o alrededor o en los cuerpos de los demás, Sí. y cerrar un poco los ojos y escuchar al cuerpo de uno es muy importante, porque el cuerpo todo el tiempo me está expresando signos y síntomas Sí. que me están diciendo por dónde debo ir o qué aspectos de mi condición física debo trabajar para mejorar. Registrar el progreso, muy importante. Bien. Tener un pequeño diario íntimo, podemos decir, Bien. donde vas tomando nota de la fecha, de los ejercicios, si es aeróbico, cuánto tiempo lo hiciste. Ahí puse en ese cuadernito los datos más importantes que tenés que tener en cuenta. Bien. Después es muy importante la variedad de actividad.
Si bien hay deportes o cuestiones que son muy técnicas como la natación, por ejemplo, Sí, no vamos a entrar en cuestiones porque ahí necesitas un especialista. Pero es importante la variedad, correr, hacer flexibilidad, hacer un poco de fuerza, hacer un poco de trabajo intermitente, variar a trabajos psicomotores. ¿Por qué es importante la variedad? Para no caer en esto del sobreuso, bien. que es una de las causas comunes de lesiones en personas que, por ejemplo, solo se dedican a correr. Y además solo estás atendiendo a un componente de la condición física, cuando son varios. Componente cardiovascular, componente muscular, componente nervioso, componente de flexibilidad. Son varios los componentes que hay que atender. Bien. Buscar apoyo social. Mirá qué importante cuando uno Sí, le cae pasa la... mucho. Sí, a veces el desafío, buscar amigos para desafiar, exponer tus datos en las redes sociales, buscar amigos, incentivar a alguien más para que te acompañe. Todas esas cuestiones también ayudan a mejorar. Y por último, no descartar siempre la posibilidad de buscar asesoramiento profesional para buscar incrementos superiores, cuando ya queremos entrar en condición física de rendimiento. Bien. Queremos buscar máximos niveles, desarrollar un aspecto específico, por ejemplo, la masa muscular para competir en físico-culturismo. Sí. Necesitas sí o sí un asesoramiento profesional. ¿Sí? Bien. Porque acuérdate que estamos hablando de Aparte condición de estos física de consejos, salud. es como que uno va llevando al otro, ¿no? Van ahí un poco de la mano Sí. y indefectiblemente terminas, ¿no? En un asesoramiento importante, porque es esto que vos decís, por ahí capaz que uno siente que el cuerpo le da más y hace un sobreuso, ¿no? De algunas cuestiones y puede provocar lesiones, o sea que es fundamental el asesoramiento. Y te dejo una cosita más. Sí. El principio FIT. Bien. Suena fácil, porque Sí. suena fitness. Sí. Entonces es un acrónimo muy, muy útil que resume 4 aspectos que debes tener en cuenta a la hora de hacer tu sesión de ejercicio. ¿Sí? Bien. Fit es frecuencia, cuántas veces a la semana. Bien. I de intensidad, T de tiempo y T de tipo de ejercicio. Con esas 4 cositas que están ahí puestas en la pantalla, podemos armar nuestra autoclase gestionada de actividad física. ¿Está bien? Entonces ahí tenés. La frecuencia para la actividad aeróbica sería 5 veces por semana. Bien. Si hablamos de fuerza, 3 veces por semana. Si hablamos de capacidades como la flexibilidad, también 3 a 2 veces por semana. Perfecto. La intensidad, ya lo mencionamos recién. Sí. 3 a 5 en la escala de Borg y entre el 50 y el 60% de mi frecuencia cardíaca máxima. Bien. Calculadas con las fórmulas que recién explicamos. El tiempo, 30 minutos por día, 150 minutos a las semanas. Perfecto. O si querés, 11 minutos por día. O si querés, podés hacerlo de manera continuada o fraccionada en un mismo día. Por ejemplo, en lugar de hacer los 30 minutos continuos, podés hacer 10 minutos o 3 sesiones de 10 minutos. O 2 de 15. Todo suma, ¿está bien? Cada minuto cuenta. Y el tipo de actividad, como dijimos recién, variado. Bien. ¿Sí? Sumar fuerza, sumar aeróbico, sumar flexibilidad y capacidades de coordinación o agilidad, lo cual dejo en claro que es muy importante, porque a veces descuidamos esos aspectos. La gente sale a correr y a hacer fuerza. Sí. Y se olvida de que los otros aspectos neuromotores son fundamentales para prevenir caídas, por ejemplo, Bien. tener los reflejos, ¿sí? Y tener una salud completa de la condición física, que son los demás aspectos que debemos tratar y no descuidar. Excelente, Álvaro. Creo que ha sido bastante concreto y específico en esto. Y bueno, no hay excusas, ¿no? Para No nada. hay Para excusa y lo que decimos siempre, más allá de que tiene que ver con el aspecto, ¿no? De uno, porque muchas veces lo asocian, ¿no? Con el aspecto, tiene que estar relacionado con la salud, lo hemos hablado con Álvaro, lo hemos hablado con un profesional médico también en estos estudios, así que es importante todos estos datos que nos ha venido dando Álvaro en el trayecto, ¿no? De estas visitas que tuvo. Te vamos a extrañar, ¿no? ¿Va a Bueno, volver? vuelvo, ¿Va a vuelvo. volver? Va a Sí. volver. Ya me asusté, digo, se despide. El próximo no, el otro. Ahora lo arreglamos con la producción. pero Perfecto, ahora vemos, perfecto. sí, Se cuándo. queda, bueno, me asustaron. Quédate ahí porque, bueno, seguramente vamos a estar con muchas más recomendaciones. Seguramente en nuestras redes sociales también van a estar todo esto que estuvimos hablando el día de hoy, porque es importante que tengas en cuenta, es importante, como lo dijo Álvaro, ¿no? También, si te olvidaste de algo, está ahí las recomendaciones que te dio Álvaro en nuestras redes, pero si no también lo podés buscar en Google, como lo decía Álvaro hace un momento, pero arrancar. Lo importante es arrancar y sostener.
¿no? Totalmente. Sí, te comparto eso tiene mucho que ver con la disciplina y la motivación, ¿no? Olvídate. Te decía, en las redes sociales Sí. publico constantemente información, Bien. datos, tips, Bien. pequeños ¿Cómo videos. te encontramos en las redes Entonces, sociales? podés buscar como multientrenamiento, Bien, tanto en YouTube perfecto. como en Instagram. Multientrenamiento, ya estamos ahí ingresando a todos aquellos que están viéndonos y escuchándonos del otro lado. Fundamental, sobre todo, y ahí por supuesto va a haber muchas más recomendaciones, ¿no? Todas, sí, sí. Y lo que necesiten, siempre a disposición, si alguien quiere consultar y demás, Bien. lo que quieran. Gracias, Álvaro. No, a ustedes. Gracias. Nos vemos. Estaba Álvaro Cruz Videla dándonos la columna de cada jueves, dándote detalles, ¿no? De poder tener una buena actividad física.